Polvo de Estado. En cubano, churre. Polvo encapsulado y expuesto en las paredes de la galería El Apartamento de Madrid. Esa es la propuesta del artista cubano Reinier Leiva Novo, donde la historia y el poder entran en diálogo para hablar también de Cuba y España, nuestro vínculo histórico pero también visceral. Diario de Cuba visitó la muestra y conversó con el creador, quien reside en Houston, Estados Unidos. Empecemos hablando un poco de esta exposición. ¿Por qué algo deja quien se va? Este título tiene que ver con la idea de que cualquier tipo de relación, aunque luego esa relación se separe y una de esas partes continúe su camino, algo afecta en la estructura propia de la entidad en sí que se relaciona en un primer momento y no eres inerte a eso, y eso afecta realmente cualquier otro tipo de proyección futura. A esto vamos a aterrizar ese concepto que parece súper abstracto a la idea de la colonia y de la relación de España con Cuba como parte del Caribe. Esa relación, ¿no?, que existió durante tantos siglos y luego, producto de una guerra específica, de un acontecimiento muy específico en relación con otra potencia mundial en ese momento, esa relación, ese tipo de relación cambia. Los españoles abandonan Cuba, pero dejan. ¿Qué es lo que dejan los españoles en Cuba? ¿Qué es lo que deja todo ese tiempo de relación, ¿no? Se entiende como colonia, pero hubo ahí también otro tipo de relaciones afectivas, de relaciones de muchísimas índoles, por supuesto, económicas, políticas, de todo tipo, pero también cuánto es todo eso, cuánto es ese saldo con el que realmente nosotros, incluso más de 120 años después, seguimos viviendo, seguimos experimentando. Incluso cuando llegamos aquí, cuando cualquiera de nosotros como cubanos llega aquí, se da cuenta de que una gran parte de todo lo que es esto tiene que ver contigo, e incluso genéticamente. Si se hacen ahora, que viven actualmente en la isla, que se han ido todos los cubanos de los últimos 100 años, nos practicamos una prueba de ADN, hay muchísimo. Hay un porciento grandísimo de europeos, hay un porciento grandísimo de españoles, de portugueses en nuestro ADN, ¿no? Yo he trabajado mucho con la historia de Cuba en sí, por supuesto, su relación con España, pero desde Cuba, con los archivos en Cuba, trabajando mayormente con la historiografía cubana, trabajando con fuentes específicas, documentales de ahí, y trabajando con el contexto en sí, ¿no? Una vez que me mudé a Estados Unidos, desde hace aproximadamente 4 años que vivo en Estados Unidos, ya no veo a Cuba desde dentro, sino veo también Cuba como todo lo que ha sido proyectada hacia afuera, porque esta relación que existe entre Cuba y el mundo ahora mismo no es nueva, siempre ha existido, y Cuba se ha visto desde fuera de muchas maneras y se ha vivido desde fuera desde muchas maneras. De hecho, existe una migración, existe un exilio y existe un destierro histórico desde Cuba, desde casi los primeros momentos. Unos más documentados, otros menos. Por supuesto, el de los grandes próceres, héroes de nuestra patria han sido más estudiados, tú los puedes seguir más en el camino, y han sido también, y es importante que así sea, porque han sido exilios que han sido simbólicos, que han sido para todos, no ha sido solamente el exilio de esa persona, sino que nos ha servido para nosotros a sentirnos identificados, como que eso ha sido parte de nuestro proceso nacional desde siempre. Es una exposición que trata de entender mi realidad tridimensional. Hay muchas más dimensiones. Quiero llamarla tridimensional por la dimensión de vivir en Estados Unidos, que de alguna manera es parte de todo ese proceso histórico que ha devenido en lo que Cuba es hoy. De España, por todo ese tiempo, que España configuró de alguna manera la vida, la estructura de Cuba, la estructura de Cuba y Cuba en sí misma, ¿no? Por eso hay monumentos monumentos cubanos que están en Cuba. Hay monumentos, la gran parte son monumentos de militares o políticos que ejercieron la colonia en Cuba, en gran medida a través de la fuerza militar, pusieron
un tipo de régimen, un tipo de vida en Cuba, y también de la intervención americana, luego de que, de hecho, hay una pieza clave en esta exposición, que es el monumento a la pintura ciega, el susurro de Mnemosyne, que es el monumento a las víctimas del Maine, o del Maine, como decimos en Cuba, porque es un momento de ruptura, es un momento donde todo ese mapa, toda esa configuración que había por siglos en el Caribe, cambia de forma, ¿no? Y da nuevos dueños, nuevas tierras. Hay un nuevo reparto geopolítico en el Caribe, que entra con la declaración de la guerra de los estadounidenses a España, la cual se cierra con el Tratado de París. Además de eso, hay también piezas específicamente dedicadas a Joaquín Varas de Rey, un militar español natural de Ibiza, que muere en una batalla posterior a la intervención estadounidense en Santiago de Cuba. Bueno, empieza por ahí, se declara la guerra de manera, pero fue en Santiago de Cuba precisamente donde esto se lleva a cabo, y Joaquín Varas de Rey muere en el combate del Viso. Todos estos monumentos están emplazados actualmente en España, en diferentes ciudades de España, muchos de ellos en Madrid, ¿no? Pero ese es el ejemplo de Joaquín Varas de Rey. Este que tengo aquí detrás es el monumento, por ejemplo, a los repatriados de ultramar. Y cuando la guerra se acaba, en ese momento, que bueno, que España cede sus territorios, se hace la negociación aquella, se cierra con el Tratado de París, quedan un sinnúmero de españoles que habían estado haciendo la guerra, que estaban mayormente o enfermos o heridos o algunos muertos también, quedan varados en el campo cubano, quedan varados en el país. Se decide repatriar a estos, eran alrededor de 700 o 800 españoles, y este es un monumento, esta pintura trata sobre el monumento a eso. Y aquí, por ejemplo, dice 2.000 pesetas, que era lo que se le pagaba a los españoles por ir a hacer la guerra en Cuba, ¿no? Esta exposición tiene que ver exactamente con las políticas de la memoria y cómo el Estado español, así como cualquier Estado, decide sobre qué es lo que se memorializa, sobre qué es lo que se exhibe, sobre qué es lo que se esculpe en piedra, sobre qué es lo que se construye un monumento, se construye un edificio, sobre las políticas de la memoria en sí, cuáles son las instituciones que conservan la memoria del Estado, ¿no? Las instituciones, muchas de estos monumentos, ya sea en la serie de las pinturas o de los edificios de Estado, en la otra serie, la serie Polvo de Estado, tienen que ver con eso. Es una decisión del Estado, es una política del Estado tener esos edificios que albergan esas instituciones sobre esos inmuebles, en esos inmuebles, y tener exhibidos públicamente, emplazados, esta serie de monumentos. Con la otra serie Polvo de Estado, lo que hice fue básicamente recolectar polvo, hoy lo vi como churre también, es como un churre, es como polvo de la fachada y de los alrededores de cada una de estas instituciones que conforman la infraestructura del Estado español. Madrid es una capital económica y política del Estado español, por eso muchas de las instituciones con las que trabajamos están aquí. Y lo digo en plural porque trabajé con la comisaria Inés Plasencia para seleccionar cada una de estas instituciones. Me interesaba mucho que fuera un comisario español, porque me interesaba mucho esa profundidad, ese nacer con eso, esa vista del otro lado. Ya desde afuera, ya yo sé, desde Cuba, yo sé cómo se lee, cómo lo puedo ver, cómo lo puedo interpretar, pero me interesaba mucho tener esa otra parte, la visión del nativo, que incluso es un nativo crítico, con su propia historia colonial. Y si imaginamos esta obra en Cuba, ¿se podría hacer esta pieza en Cuba?
Cuba? ¿Te lo has imaginado? ¿Lo has pensado? Para responderte esta pregunta, y creo que sí, que la podría hacer en Cuba, y de hecho tendría que pensarla muy bien, en el sentido de cuáles instituciones escoger a la hora de representar el Estado cubano, porque el Estado cubano es tan ambiguo que sería bueno pensar, ¿no?, en cuanto a eso. Pero para responder esta pregunta, te puedo decir que primeramente, antes de polvo de Estado, hice Federal Cleaning o Federal Dust Collection, que es limpieza federal o colección de polvo federal en Estados Unidos. Esa fue la primera pieza que hice, la primera serie que hice. La hice en pequeño formato, con el rodillo que se usa para quitar las pelusas de la ropa, que son las pequeñitas, son muy especiales. Estando en una residencia en Smithsonian, que tenía que ver con otra cosa, con otro proyecto sobre la esclavitud en Cuba, y viviendo allí me di cuenta de que podía hacer. Yo tenía la idea de hacer las recolecciones de poco, pero no sabía exactamente con qué, y ahí me di cuenta que podía hacerlo con los diferentes edificios que conforman la infraestructura del Estado. Me hubiera encantado, además me encantaba el nombre Federal Cleaning, y podía haber sido aquí limpieza federal, pero aquí la estructura del Estado es otra. Entonces, por eso se llama polvo de Estado. Eso fue una decisión conceptual importante a la hora de cómo traducir la obra, esa metodología de un lugar a otro, ¿no?, para analizar de alguna manera la estructura propia, la estructura misma del Estado. En Cuba, quizás pueda ser poco nacional, pero tiene que ser diferente porque no es la misma estructura del Estado que existe aquí. A mí me parece también como muy irónico, ya para el tema del coleccionismo, del arte mismo, de emplazar en una galería polvo. O sea, por un lado está eso, por otro lado siento que tu obra, que me gusta mucho ese tipo de obra, se adapta al contexto. O sea, tú has pensado esta obra diferente a como lo hiciste en Estados Unidos, ¿no? Esas dos... Exacto. Realmente los coleccionistas lo que están coleccionando es polvo, es churre, es la epidermis de esas instituciones que funcionan a su medida como parte de este Estado, pero que no se ve, que no se advierte. Cuando tú vas al Palacio Real, esa edificación es tan magnífica, tan esplendorosa, tan elocuente en su propia fisicalidad, que no hay preguntas sobre el polvo, sobre qué es lo que hay ahí, tú no te fijas en la esquinita, si está sucio o no. Pero todo esto también es parte de eso. Y en última instancia, de lo que habla esta obra es de la decadencia de los imperios. Todo imperio está destinado a perecer. Todo imperio está destinado a volverse polvo, y está bien que así sea. Una cosa, cuando hablamos siempre de historia y de política, tenemos como esa pregunta recurrente de ¿haces arte político o haces arte que dialoga desde lo político o con cuestiones políticas, o simplemente haces arte y esas etiquetas a ti no te interesan? ¿Cómo lo ves? ¿Tu pregunta ha quedado grabada? Mi pregunta, sí. Sí, bueno, yo necesito que en esta pregunta uses tu propia voz como parte de la respuesta que te voy a dar, porque sí, trabajo en todos esos frentes. Sí, arte político, soy artista político, soy artista conceptual, soy artista que tiene que ver con la historia, soy artista que es transversal a todos esos temas, me interesa todo eso. Al final siempre resulta, al final no hay forma tampoco, no hay ni forma de escaparte de la historia ni forma de escaparte de la política. Porque ¿cuántos artistas hemos visto que han dicho yo nada más que pinto, yo no tengo nada que ver con la política? No, al final es una actitud política también, ¿no? Entonces, como yo estoy consciente de que no hay forma de escaparse, mejor tengo una actitud política para que no me coja para eso. Es una pintura documentada. Yo pongo una cámara, fija. ¿Recuerdas la pregunta? ¿O te lo tengo que volver a hacer? ¿Qué te preocupa como artista desde el punto de vista político? Pues bien, me has hecho una pregunta un poco sencilla, ¿no? A estas alturas de la entrevista.
Lo que más me preocupa como artista cubano y como cubano que soy es la libertad. Esa libertad de la cual está esbozada aquí en toda esta exposición, todos esos monumentos tratan de la lucha por la libertad que vivieron nuestros ancestros, ¿no? Todavía esa lucha por la libertad sigue vigente, todavía esa libertad sigue pendiente, todavía esa libertad está por ser conquistada. ¿En qué punto estamos ahora como sociedad civil? Y por ejemplo con la fragilidad misma que hay ahora en la prensa independiente, con los problemas que tiene la sociedad en general, ¿en qué punto tú crees que estamos para llegar a esa libertad que estamos buscando? Desde que se inventó la prensa, que es la forma de historiar día a día, si no existe la prensa hay una parte de la historia que le falta, ¿no? Los historiadores siempre van a atender a la prensa. La historia de los últimos siglos se ha construido también sobre la prensa, además de muchísimas otras fuentes, ¿no? Pero la prensa es fundamental. Ahora mismo yo creo que, y atendiendo al foco de tu pregunta, porque realmente es un tema muy importante, que es la prensa independiente en Cuba, ahora mismo como forma de historiar el presente y como forma de denunciar el presente y como forma de documentar el presente, me parece que tiene una nueva oportunidad. La prensa es necesaria y va a existir porque es necesaria, porque la sociedad la necesita. Más allá de la fuente de ingreso que tenga, más allá del soporte que tenga, yo estoy casi seguro que un órgano de prensa, un medio de prensa como Diario de Cuba, no puede desaparecer. No va a desaparecer. No puede suceder porque es necesario, porque es congénito, porque es intrínseco a la sociedad cubana de hoy en día, porque se creó para eso. Me parece un nuevo momento para la prensa cubana, la cual tiene que ser apoyada básicamente por los propios cubanos que están afuera. Ya los propios cubanos que están afuera no son los mismos cubanos aquellos que salieron de Cuba y eran unos locos y unos muertos de hambre. Ya ese no es el exilio cubano, ya esos no son los cubanos que viven fuera de Cuba. Los cubanos que viven fuera de Cuba tienen poder y están empoderados. Sería bueno que en vez de estar atendiendo otras cosas, atendieran a sus propios problemas y se dedicaran y destinaran fondos propios para apoyar a la prensa independiente cubana. Me parece eso fundamental. Y la prensa cubana independiente es de los pilares de la democracia que intentamos hacer, que intentamos crear en Cuba.